Buenos días, amados hermanos, amigos, my friends. Hago ese chiste porque mi hija se ríe, mis hijos se ríen de eso, es una historia ahí que pasamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este día, ya comenzando la cuarta semana de esta cuarentena? Agradecidos con Dios porque estamos aquí, agradecidos con Dios porque siempre podemos estar en contacto, agradecidos con Él porque en medio de todo lo que está pasando, Él nunca nos desampara y hasta aquí nos ha ayudado el Señor y yo estoy segura de que así va a seguir siendo. Hoy tenía pensado, ayer, que íbamos a continuar la serie sobre lo del nuevo orden mundial, pero dado que este es un día que la mayoría de la gente conoce como el día de resurrección, aunque cuando sacamos los cálculos nos damos cuenta que el Señor resucitó no hoy en la mañana sino ayer, pero no importa porque lo importante es que podamos recordar esa situación tremenda, emocionante, ese milagro de parte de Dios. Ay, disculpen que se me medio zafó esto, pero ya lo vamos a poner. Ok. Que nosotros podamos, ahí está, que nosotros podamos tener en nuestro corazón ese evento, pero sobre todo poderlo atesorar, pero sobre todo, valga la redundancia, en realidad aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, hoy voy a hablar un poco acerca de la resurrección, pero quiero darte un poco de fundamento, porque yo creo que a veces como personas de fe o como personas creyentes, en realidad nos hace falta un poco de fundamento, nos hace falta comprender, esa es la palabra, comprender, nos hace falta entendimiento sobre la grandeza de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y sobre la grandeza del milagro de la vida, las enseñanzas de nuestro Mesías Jesucristo y por supuesto su muerte en sustitución de nosotros, pero también su resurrección, que es el que abre el camino para que nosotros podamos tener la certeza de que vamos a tener vida eterna. Entonces quiero hablarte un poco acerca de dónde venimos, que todos, sin excepción, vivimos engañados durante mucho tiempo y aún hoy en día hay muchas personas que todavía están engañadas porque desde el principio de los tiempos de que Dios nos creó, podemos ver su amor, su intención, su necesidad de amarnos y que nosotros podamos volvernos a Él. Y todo lo que Él creó, lo creó bueno, lo creó bien y lo creó excelente. Y poco después de esa creación hermosa, vino el enemigo, el oponente de Dios, el oponente de todos nosotros que conocemos como Satanás, como el diablo, como el oponente. Y Él buscó que en lugar de que el hombre y la mujer adoraran a Dios, lo adoraran a Él. Y de ahí viene absolutamente todo. Dice la palabra que Eva fue engañada. Fue engañada para que después Adán, que era el que tenía la autoridad, pecara. Y entonces comenzó y entró el pecado en el mundo por ese primer Adán. Y entonces Dios ya tenía un plan de lo que iba a hacer, porque él iba a volver ese relajo, esas tinieblas, las iba a volver en luz. Las iba a volver para bien, para gloria de su nombre y para bendición de nosotros. Entonces nosotros hemos sido salvados del engaño que había sobre nosotros para no amar al Dios verdadero. En eso consiste todo este engaño, toda la red que Satanás ha tendido contra nuestras vidas, contra el mundo, todo lo que está tejiendo para este nuevo orden mundial, para establecer el camino para que se pueda sentar su hombre, su hijo, que es el anticristo, el hombre de pecado, es para que nosotros desconozcamos al Dios verdadero, para que nosotros no busquemos al Dios verdadero y en cambio lo busquemos a Él. Todo lo que no es el camino, o sea, seguir el camino a través de nuestro Mesías Jesús hacia el Padre, hacia el Dios de Israel, es idolatría, absolutamente todo. Y toda la idolatría puede tener diferentes nombres, diferentes religiones, pero todo va a converger en una sola dirección, que es adorar a Satanás. Ese es el sentido, la guerra,
la pelea que hay por nosotros y nosotros habíamos estado engañados para no amar al Dios verdadero. Y la buena noticia es que si tú todavía estás en engaño, tú puedes ser salvado. Tú puedes encontrar la salvación, pero sobre todo puedes encontrar ese hilo que te conduzca por el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesús. Entonces, quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia en la mano, y si no, pues que te la traigan, o tal vez te puedes levantar, o no sé, pero quiero que vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 16, porque quiero ponerte un poco en contexto de todo eso para que puedas tú de alguna manera comenzar a comprender la altitud, la anchura, la profundidad, la grandeza de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces el capítulo 16 de Jeremías, en el versículo 17, dice así: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, hablando nuestro Padre Celestial, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentira nos heredaron nuestros padres. Vanidad, no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. En esta palabra podemos resaltar lo siguiente: el Dios eterno, el Dios de Israel, ve todas las cosas. No había nada en tu vida o en mi vida que pudiéramos esconder de la presencia de Dios. No hay nada en la vida de aquellos, aún los que dicen que no creen en Dios o que creen en otros dioses, que puedan esconder del único Dios verdadero. Él lo mira absolutamente todo. Él es omnipresente, Él está en todos lados al mismo tiempo. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y no hay nadie que pueda hacer eso, ni siquiera Satanás. Satanás no puede estar aquí en Tegucigalpa y al mismo tiempo en Madrid y al mismo tiempo en Nueva York y al mismo tiempo en Santiago de Chile y al mismo tiempo en Washington y al mismo tiempo en Bruselas. No, él tiene un reino y él manda a sus esbirros, pero él solo puede estar en un lugar a la vez, a diferencia de nuestro Dios. Entonces Dios todo lo ve. En segundo lugar de esta lectura podemos ver que nuestro Dios jamás va a tener por inocente al culpable. Te lo repito, Él no va a tener por inocente al culpable. Básicamente, toda la culpa que nosotros cargamos, toda la culpa que carga el hombre, está directamente relacionada con la desobediencia al primer y segundo mandamiento. Te lo repito, el origen o la fuente de prácticamente todo lo que se llama pecado, todo lo que se llama maldad, todo lo que se llama iniquidad, todo lo que se llama rebelión, todo lo que se opone a Dios, nace de quebrantar los primeros dos mandamientos. Y aquí quiero hacerte una aclaración. Generalmente nos han enseñado que los 10 mandamientos comienzan con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en realidad el primer mandamiento, si tú lees el libro de Éxodo en el capítulo 20, tú te vas a dar cuenta que el primer mandamiento es tener fe, es creer obedientemente en que existe un Dios sobre todos los dioses y creer que Él es eterno y que posee un poder absoluto e ilimitado. El primer mandamiento es creer que existe este Dios, creer que existe este Dios único. Si tú lees el relato de la salida de Israel de Egipto, que lo estudiábamos el martes pasado, ya antes de entrar a la cena de Pascua, cuando llegó Moisés y Aarón delante de Faraón, les dijo: dice nuestro Dios que nos deje decir. ¿Qué fue lo que Faraón contestó? ¿Quién es Él? No lo conozco. No sé quién es Jehová. Entonces, dice que después el Señor Dios trajo juicio sobre los dioses de Egipto para que ellos supieran quién era Él. Entonces, el primer mandamiento, la raíz o de donde nace toda esta relación con Dios es creer que Él existe. Dice Hebreos 11:6 que sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el primer mandamiento, el fundamento de los mandamientos es creer que hay un Dios y creer que es el Dios todopoderoso y creer de que Él es el dueño de los cielos y de la tierra y que Él nos creó. De ahí parte todo. Y el segundo mandamiento viene como consecuencia de saber de que hay un Dios soberano sobre toda la tierra. Y ese segundo mandamiento es la prohibición de la idolatría. Es la prohibición de tener otros dioses delante o en oposición al único Dios y darles adoración. Entonces, cuando el hombre rompe o desobedece estos dos mandamientos, primero, no cree o se burla o menosprecia el poder, la grandeza, el poderío del único Dios verdadero, entonces va a aceptar cualquier otra cosa y va a volverse hacia cualquier otra cosa y obviamente entonces va a caer en idolatría. Y al caer en idolatría, en tener otros dioses delante del único y verdadero Dios, es adorar demonios, es adorar a Satanás, es seguir a Satanás, es volver al principio de todo, a esa guerra o a esa pretensión que tiene el oponente de ser como Dios y de recibir adoración. Entonces, de estos dos mandamientos es donde nace o donde se forja o donde se fundamenta el 100% de todos los pecados. Seguimos en la lectura de Jeremías 16. Dice en el versículo 19: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira, nos heredaron nuestros padres vanidad. Gentes de todas las naciones van a venir al eterno Dios cuando se den cuenta del engaño, cuando se den cuenta que han recibido como herencia mentiras, que hemos recibido de la sociedad, de la cultura, de la idiosincrasia de cada país. Lo que hemos recibido es vanidad, hemos recibido mentiras. ¿Por qué? Porque son creación del hombre, todos los dioses, y no son dioses, dice el versículo 20. Entonces, todo lo que tiene que ver con idolatría, vuelvo y te repito, es oponerte al único verdadero Dios. Entonces, ¿de qué nos viene a salvar el Señor? ¿Por qué mandó a su Hijo? Porque Él viene a salvarnos del pecado. Y el pecado se origina en el quebrantamiento de esos dos mandamientos. Entonces, ¿qué es una deidad? ¿Qué es idolatría? Ya te dije, es todo lo que no es el verdadero Dios. Pero la definición de una deidad o de un Dios que no es el Dios verdadero es como sigue: un ser sobrenatural al que se rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Una deidad es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Muchas personas podrán decirme: no, entonces yo no soy idólatra porque yo no creo en nada sobrenatural. Pero espérame un momentito, porque también la deidad incluye creer que tú estás apoyándote sobre algo que tiene un poder para regir o para manejar un ámbito de tu vida. Y cuando tú le das ese poder o esa confianza a algo o te apoyas en algo para supuestamente tener estabilidad en tu vida, tú estás cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque si tu confianza no está en Dios, está en otra cosa. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Aquí no hay opciones, aquí no hay gris al 75%, gris al 50%, negro, blanco. No, aquí solo hay blanco y negro. Aquí hay o estás con el Señor o estás contra Él. O lo sirves, lo amas, lo adoras, o simplemente ni le sirves, ni lo amas, ni lo adoras. Independientemente de lo que tú puedas creer, porque su palabra así lo dice. Roma es un ejemplo de una organización política cuya existencia se vinculaba con determinadas deidades. Si tú lees sobre este gobierno romano, tú puedes leer sobre el gobierno griego, tú puedes leer sobre todas las culturas antiguas, todas estaban vinculadas a sus respectivos dioses.
al punto que en Roma el César se decía que él era el Dios y que él era el que tenía que ser adorado. Y él se atribuía el poder de poder regir sobre la sociedad y determinar el destino de Roma. Entonces, el querer adorar cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos entrando en rebelión. Y sobre este punto muy importante, te lo voy a volver a leer en Jeremías, que dice: dirán estas naciones de los extremos de la tierra, ciertamente mentira, heredamos de nuestros padres vanidad. Lo vamos a encontrar más claramente retratado en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. ¿Por qué estamos viendo esto? Para que de alguna manera podamos llegar a comprender el sacrificio, la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su importancia en nuestras vidas. Dice capítulo 17 del segundo libro de Reyes, en el versículo 24. Si puedes acompañarme, te lo voy a agradecer y luego tú lo estudias en tu casa. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Estamos hablando de cuando el rey de Asiria se llevó cautiva a las 10 tribus del norte de Israel. Y dice: y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temieron ellos a Jehová, y envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, los que estaban viviendo en Israel: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen el régimen, no conocen los ritos, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen el régimen del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino, 26, uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 29. Pero cada nación se hizo de sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. 32. Temían a Jehová. Presta mucha atención a esto. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ellos aprendieron a temer al Dios de Israel, pero al mismo tiempo honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde venía cada uno. 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus enseñanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Decir Jesús por Dios, o decir Dios me bendiga, o Dios te bendiga, o Dios nos ayude, pero por el otro lado, poner tu confianza en las riquezas, poner tu confianza en tus propiedades, poner la confianza en tu fuerza, poner la confianza en tus estudios, poner la confianza en tus negocios, es lo mismo o significa que realmente no tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Cuando tú te mueves en dos aguas, cuando tu confianza depende de lo que tienes, depende de tu circunstancia, depende de tu cuenta de banco, depende de tu salud, depende de si tu marido está contigo, depende de si tu esposa está contigo, depende de si tienes o no tienes trabajo. Entonces, en realidad no tienes temor de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero lo que yo te quiero resaltar de esto es que eso es algo que se hereda, que nos enseñan. Dice más adelante, aquí mismo en el capítulo 17, dice
en el versículo 40. Dice, ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Antes hicieron según lo que le heredaron sus padres. Antes hicieron según la cultura de su país. Antes hicieron según lo que les enseñó su familia. Antes hicieron según lo que aprendieron en la escuela, en la universidad o en su barrio. 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Nosotros hemos heredado mentiras. Honduras ha heredado mentiras. Latinoamérica ha heredado mentiras. Los países anglosajones han heredado mentiras. Los países africanos, los países del Oriente Medio, los países asiáticos, hemos heredado mentiras. Y la mentira, el engaño, consiste en lo siguiente: poner nuestra confianza en lo que tú quieras, menos en el Dios verdadero, cuando ese ha sido su mandato. No reconocer al único Dios y adorar a otros dioses es de donde emana toda la maldad, todo el pecado que estamos viviendo y por lo que vamos a ser enjuiciados, tiene su raíz en que no creemos que Dios existe. Y si lo creemos de una manera intelectual, no como una experiencia personal, o lo creemos como una fuerza que mueve el movimiento, que mueve el universo, o lo creemos como una luz en el universo o como una fuerza impersonal. Eso equivale a no creer en Él. Y cuando no crees en Él, entonces caes en idolatría, porque indefectiblemente vas a tener dioses ajenos delante de Él y caemos en el engaño. Este engaño que viene desde el principio, que Satanás empleó desde Eva, cuando el oponente comenzó a trabajar para engañar a Eva, él observó a Eva, observó a Adán. Y eso es lo que hace todavía hoy. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando cómo nos devora. Entonces, Satanás engañó a Eva y diseñó una estrategia para engañarla, y es la misma estrategia que sigue usando hoy. Te voy a compartir algo. En Chicago, un estafador llevó a cabo un exitoso plan. Este consistía en asegurarle a su cliente que unos cientos de dólares invertidos en un negocio se le doblarían en cuestión de meses. El cliente estaba un poco receloso al principio, pero la oferta era tan tentadora que decidió intentarlo. Unos cientos de dólares no eran mucho que perder, se dijo a sí mismo. El estafador cumplió su promesa. Pocos meses después regresó trayendo al hombre el doble de su dinero y sus extravagantes declaraciones se hicieron realidad. Un mes después, el estafador regresó con una promesa similar. En esta ocasión, le dijo que la inversión requería no cientos de dólares, sino algunos miles de dólares. Esta vez el hombre recibió magníficos dividendos porque el estafador le devolvió el doble. Y así sucesivamente. Cada vez el cliente tenía más confianza en su corredor y cada vez la cantidad que le entregaba era mayor. Al final, el cliente dio a su amigo $450,000 con la promesa de mayores beneficios. Y con ese dinero, el estafador desapareció. Entonces, con esta pequeña historia te voy a decir lo que hacen los estafadores de oficio. Satanás es un estafador de oficio y quiero que no pierdas de vista que él lo que busca es engañarte y busca engañarme a mí. Primera regla de los estafadores de oficio: nunca pierdas de vista tu meta final, que es esclavizar a tus posibles víctimas. Confórmate con obtener 1 centímetro. Este será la base para después avanzar 1 metro. Segunda regla: tus clientes deben desarrollar confianza en ti. No hagas algo que los haga sospechar o temer. 3. Usa un cebo que sea atractivo al cliente, pero al mismo tiempo esconde el anzuelo. 4. Haz promesas que muestren los beneficios personales de tu producto y cumple todas las promesas que puedas. 5.
Ofrece tantos atractivos como gustos hay en el público. No hay límite para el número de puertas que pueden guiar a la meta final de controlar y atrapar a los incautos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el capítulo 3 con Eva? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? ¿Lo recuerdas? Él le trajo las mismas estrategias de vendedor. Eso fue lo que él le trajo, las mismas estrategias de vendedor. Y eran las siguientes 4 mentiras. Le dijo, seréis como Dios. Eso es lo primero que Satanás nos dice para que nosotros dejemos de creer en el Dios único y hagamos dioses delante de él. Nos dice, seréis como Dios. ¿Y cuál era la definición de deidad que te había compartido? Es considerar que se tiene el poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Cuando el hombre, la mujer, cree que por su capacidad, que por su educación, que por su dinero, que por su trabajo, que por sus habilidades puede tener el control sobre su destino, él está haciendo a sí mismo un Dios. Y ese es el anzuelo que Satanás te tira. Te dice, tú no necesitas a Dios. Tú puedes ser el dueño de tu destino. Tú puedes hacerte y labrarte tu futuro. Tú no necesitas a nadie. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Qué más le dijo a Eva? No moriréis. Y aquí entra muchas creencias, como la reencarnación, por ejemplo, de que tú puedes cada vez mejorar tu vida o cada vez puedes ir para abajo, y que si tú haces bien en esta vida y haces buenas obras en la siguiente vida, puede que ya seas un maestro iluminado, pero que si tú te portas mal en esta vida, puedes nacer como sapo en el que sigue, o como rana, o como murciélago, para contagiar a todos los humanos después. O sea, nos hace creer que no moriremos, sino que seremos llevados a otro nivel. O por el contrario, nos dice que con la muerte se termina todo, que no hay nada después de la muerte y que no tienes que preocuparte cómo vivas, porque después no hay nada. Esa es la mentira que Satanás le dijo y es la que sigue usando hoy en día. ¿Qué otra cosa le dijo Satanás a Eva? ¿Con qué la engañó? Le dijo, sabrás el bien y el mal, que es el relativismo que tanto nos gusta, que nos hace decir, bueno, esa es tu opinión, yo tengo mi propia opinión. Tú tienes tu versión de las cosas, yo tengo mi propia versión de las cosas. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi propia verdad, como que si hubieran 2 verdades. Porque si una es verdad, la otra no puede serlo. No puede ser de que hayan varias verdades. Pero eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nos engaña el diablo y nos hace creer de que nosotros tenemos la potestad de decidir lo que es bueno y lo que es malo, y que yo puedo decidir lo que es verdad y que todo es relativo y que todo depende de mi punto de vista y que todo depende de mis preferencias y que no hay una verdad absoluta, y ese es un engaño. ¿Qué más le dijo Satanás a Eva? Le dijo, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es lo que le daba a entender? Le daba a entender que iba a poder tener un conocimiento iluminado, o que iba a llegar a ser parte de un grupo selecto de personas que tenían un conocimiento más allá que el de todas las personas. Y esto a lo que nos lleva es a buscar el ocultismo, nos lleva a buscar poder que podamos nosotros controlar. Andamos buscando experiencias espirituales y decimos que todo lo espiritual nos lleva a Dios, cuando lo contrario es verdad. Si tú tienes experiencias espirituales y estas no te cambian la vida para buscar la santidad, para buscar la palabra de Dios, para buscar ser mejor persona y para buscar amar a tu Dios, es una experiencia espiritual en efecto, pero es del otro lado. Vuelvo y repito, aquí solo hay 2 bandos. Entonces, cuando Satanás te dice, van a ser abiertos tus ojos, lo que te dice, tú vas a poder acceder a esas esferas espirituales y vas a tener a tu alcance el poder que Dios te niega, el poder que tú quieres para que se sane un familiar tuyo, ese poder que no tuviste cuando tú le oraste al Señor y le dijiste que no se llevara a tu familiar y él murió, y entonces tú te enojaste con Dios, pero ahora viene Satanás y te ofrece un poder mentiroso y te lo ofrece a cambio de nada, que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes vivir tu vida como quieras y que siempre te va a dar poder, pero ese es el trabajo del estafador.
Te cumple las promesas para después llevarte a una esclavitud total. Entonces, este mismo plan o este mismo engaño de Satanás es el que sigue llevando hoy en día. ¿Y qué es lo que él busca? Él busca incautarte, él busca engañarte. ¿Qué es el engaño? El engaño tiene diferentes acepciones en su definición. Te las voy a leer. La primera, engaño es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones u otras cosas lo que no es verdad. Engaño es hacer creer a alguien lo que no es verdad, usando palabras, acciones, milagros, manifestaciones que son solamente para tirarte del anzuelo. Por ejemplo, alguien puede engañarte para quedarte con una parte que te corresponde. A los niños es bien fácil. O es como cuando vinieron los españoles aquí a América, que le quitaban el oro a los indígenas y les daban un espejo. Eso es un engaño. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es engaño? Es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. Engaño es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad, como la historia del estafador que te contaba. Él lo que hacía es que le traía dinero que probablemente le había quitado a otros y al final le quitó una gran cantidad de dinero y se perdió. ¿Qué otra cosa es engaño? Es hacer creer o ver una cosa es hacer creer o ver que algo es distinto de como es en realidad. Por ejemplo, cuando las apariencias engañan. Cuando viene una persona y anda carro del año, anda ropa de marca, anda bien oloroso, pero vive en el carro o alquila un apartamento porque no tiene las prioridades bien establecidas y te hace creer de que tiene una gran cantidad de dinero y tal vez vive a punta de tarjeta de crédito y está súper endeudado. O sea, las apariencias engañan. ¿Qué otra cosa es un engaño? Es, por ejemplo, hacer más apetitoso un alimento, en especial cuando es malo o está mal cocinado. Por ejemplo, uno dice, a ver si engaño esta sopa horrible con queso rallado. Eso también es un engaño. ¿Qué otra cosa es un engaño? Es distraer o hacer menos molesto o más llevadero un estado o necesidad. Por ejemplo, voy a engañar el estómago con una galleta hasta la hora de comer. O intenté ver la tele para engañar el sueño, para esperarte que volvieras, pero me quedé dormido. Entonces es como distraernos. El engaño también es una distracción. Como engaño es distraer la atención de una persona con algo, especialmente distraer a un niño para que no se disguste o para que te entregue las cosas. Y por supuesto, un engaño es serle infiel a su pareja, serle infiel a una persona. Entonces, todo el trabajo del oponente ha sido desde el principio que dejemos al Dios verdadero para seguirlo a Él. Esta es la pelea. No nos metamos en teología muy profunda o en profundidades espirituales. Este es el asunto, que Él quiere ser adorado, desviarnos de la adoración y el amor al verdadero Dios hacia Él. Así de sencillo, y Él va a usar todo lo que pueda usar. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que provoca que nosotros dejemos de amar al Dios verdadero, que nosotros dejemos de entregarle nuestra confianza al Dios verdadero, que nosotros busquemos a otro que no sea el Dios verdadero? Lo que sucede es la muerte. Porque dice la palabra que el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción del régimen de Dios. El pecado es quebrantar la orden de que nosotros creamos en Él y quebrantar la orden de que nosotros no tengamos otros dioses delante de Él. Y de ahí vienen todos los demás pecados. ¿Y qué es lo que esto trae? Provoca la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? En pocas palabras, vamos a ir al libro de Judas. Al libro de Judas, antes de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo y dice el versículo 13. Hablando desde el versículo 11, por ejemplo. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La muerte eterna es la oscuridad de las tinieblas por toda la eternidad. Es decir, van a estar sin la luz por toda la eternidad. Y la luz es el Señor Jesucristo, el Hijo de David, nuestro Redentor, que nos salvó, que nos amó y que entregó su vida por nosotros. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿para quiénes está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas? Para todos aquellos que rechazan al Dios verdadero. Y el Dios verdadero ha determinado que la única manera de llegar a Él, el único camino para acercarse a Él, el único puente para que el hombre pueda saltar por encima de sus pecados hacia Dios, tiene un nombre y es nuestro Mesías Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra en el cual podamos ser librados de la muerte eterna, de la oscuridad eterna, de la separación eterna de Dios, solamente el nombre de Jesucristo. Dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales, desde el 3, si el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de que podemos regresar al Padre, al único Dios, a través del camino que Él ha dejado para nosotros, y el camino es poner nuestra confianza en toda la enseñanza que Jesucristo nos dejó, en el ejemplo que nos dejó, en su muerte y en su resurrección, para tener perdón de nuestros pecados por su sangre y ser lavados con su palabra. Ese es el Evangelio. Y dice que si el Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, es decir, entre los que van a tener eternamente la oscuridad, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? El oponente, Satanás. Volvemos al inicio. ¿Cuál es la guerra? ¿Adorar al Dios verdadero o no? Así de sencillo. Entonces el Dios de este siglo busca adoración y él trae ceguera sobre los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, que hay un único Dios verdadero, que es el único digno de ser adorado. Es el primer mandamiento. Los que quebrantan el primer mandamiento son los incrédulos. Y a los incrédulos, el Dios de este siglo les cubre el entendimiento, les embota los sentidos para que ellos lo adoren a Él, teniendo otros dioses en contra de Dios y por lo tanto quebrantando el segundo mandamiento. Y de ahí viene todo el resto de la maldad y todo lo que va a ser motivo de condenación de los hombres. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es la muerte eterna? La muerte eterna es pasar la eternidad en oscuridad, es decir, sin luz, y la luz es Jesucristo. Solo Él puede revertir esto. Solo Él puede quitarnos esa venda de los ojos. Solo Él me pudo quitar la venda de los ojos. Solo Él me pudo quitar los tapones de mis oídos. Solo Él pudo quitar el velo que cubría mi corazón para que yo no entendiera, porque yo estaba bajo el gobierno del Dios de este siglo. Pero Él vino y su palabra rompió, su espíritu rompió en mí esas ataduras para que yo pudiera verlo a Él y me diera cuenta de que yo estaba adorando lo que no era Dios, que yo estaba poniendo mi confianza en cosas que eran un engaño, y el engaño es vanidad, es lo que me hacía creer en algo que no era verdad. Solamente la palabra revelada por Jesucristo, solamente la palabra revelada por Dios en su palabra, en su Biblia, solamente la acción del poder del Espíritu de Dios, solamente el poder de su gracia
es lo que nos puede liberar. No es el conocimiento aquí, sino el entendimiento en mí, en mi corazón, lo que me pudo sacar del engaño y lo que te puede sacar a ti del engaño. Solamente en una persona, con el poder del nombre de esa persona, podemos revertir todo esto. Y solamente con esto podemos volvernos y poder tener vida eterna en lugar de una muerte eterna, que es, perdón, en nuestro Mesías Yeshua, el unigénito Hijo del Dios eterno. Y quiero leerte la palabra, porque la palabra es la que va a afirmarte y la palabra es la que va a romper las cadenas que todavía puedan haber en tu vida. Dice Juan capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Capítulo 11, versículo 26 del mismo libro de Juan, dice así: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice el versículo anterior, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bendito el Señor. Capítulo 14, versículo 6. Yo declaro que esta palabra va a llegar a donde tiene que llegar, a tierra fértil. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, sino por confiar en mí. Ver capítulo 18, versículo 37. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice el Señor que las ovejas oyen la voz de su pastor. Si por alguna razón esta palabra no encuentra eco en ti, tú necesitas buscar a Dios y pedirle a Él que tenga misericordia, porque es por misericordia que nosotros podemos ser salvados de la muerte eterna para poder encontrar la vida verdadera en el Señor. La primera epístola de Juan sigue diciendo en el capítulo 4, en el versículo 9: en esto se mostró el amor del Dios eterno, del eterno, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él mandó remedio al engaño en el que estábamos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De dónde nace el pecado? De no reconocer la existencia de Dios. ¿De dónde nace el pecado? De no poner nuestra confianza en el único y verdadero de Dios, en el único y verdadero de Dios. ¿De dónde nace el pecado? De tener dioses en contra del único que se merece nuestro amor y que se merece nuestra confianza. Y por esto resucitó también nuestro Señor Jesús, para abrir el camino hacia ese mundo venidero, para abrir ese camino para que nosotros podamos tener esa vida eterna que Él nos ha prometido. En el Antiguo Testamento no se había revelado claramente cómo era eso de la resurrección. El Señor le había revelado a Daniel de que los justos iban a resucitar
para vida eterna y que los injustos iban a resucitar para confusión perpetua, pero no se sabía realmente cómo era, hasta que vino Jesucristo y nos enseñó cómo era. Él nos enseñó que nuestro cuerpo iba a ser transformado, Él nos enseñó que las cosas iban a cambiar, nos enseñó un atisbo de lo que va a ser el mundo venidero y que ya no íbamos a estar encerrados en este cuerpo, que este cuerpo solamente es el vestido de nuestro espíritu, de lo que nosotros somos realmente. Dice Primera de Corintios, quiero que me acompañes, en el capítulo 15, desde el versículo 12. Te voy a dar un momentito para que busques tu Biblia porque quiero que por favor me acompañes en esta lectura. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es parte del engaño del enemigo, donde te dice no hay nada después de los muertos, de muerto, ahí queda todo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, si Cristo no resucitó, todo lo que les estoy predicando es cuento y leyenda. Todo lo que te estoy diciendo es nada más gastando mi garganta porque no tiene ningún sentido si de verdad Cristo no hubiera resucitado. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que yo les estoy hablando, lo que Pablo les hablaba era un engaño y lo que yo te estoy hablando ahorita es para engañarte. Si de verdad no hubiera resurrección de muertos, si de verdad Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, dice el versículo 17, tu fe, tu confianza en el Mesías sería también un engaño. Y aún estarías en tus pecados. Si no hubiera resucitado nuestro Mesías, todo hubiera sido en vano. Si Él hubiera aún hoy estado en esa tumba, toda la predicación hubiera sido un engaño. Si Él no hubiera resucitado. Si en esta vida, dice el versículo 19, solamente esperamos en el Mesías, en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, si es que Él no resucitó. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Por quién? Por Jesús nuestro Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Nuestro Mesías, las primicias. El primero en resucitar. Y fíjate en esto. Tal vez alguien haya leído la Biblia y diga, no, pero en el Antiguo Testamento Elías resucitó muertos. Eliseo resucitó muertos. Entonces Cristo no es el primero que resucitó. Claro que es el primero que resucitó. Porque los otros fueron resucitados pero volvieron a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. Pero Jesús fue el primero que murió y resucitó y no volvió a morir, sino que Él fue transformado, su cuerpo fue transformado, fue glorificado. Y eso es lo que Él nos vino a revelar, que a través de Él, los que ponemos nuestra confianza en Dios, aunque muramos hoy de coronavirus o de cualquier otra cosa, yo puedo tener la confianza de que si yo he puesto mi vida en creer que hay un Dios y que Él existe y que Él es galardonador de lo que le buscan, y yo no he puesto a otros dioses delante de Él, y yo he puesto mi confianza en que yo puedo volver al Padre y recibir perdón de pecados por la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, yo puedo saber que aunque yo me muera hoy de este virus o de cualquier cosa, yo voy a resucitar, y voy a resucitar con un cuerpo transformado para poder entrar en la vida eterna, en el mundo venidero que fue anunciado por todos los profetas. Luego los que son de Cristo, cuando Él vuelva, van a ser resucitados. Y luego dice 26,
que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y luego dice en el versículo 34, velad debidamente y no pequéis. ¿Qué es no pecar? No olvidarnos de que Dios soberano nos ve y que Él está buscando que nos volvamos a Él. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra la digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esto es lo que nos fue revelado a través de la vida y la resurrección de Yeshua. Necio, le dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, yo no siembro una semilla de maíz para que salga una semilla de maíz. No, yo siembro una semilla de maíz para que esa semilla brote y lo que salga sean mazorcas de maíz, mucho fruto. Entonces dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que has de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces dice en el versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Cómo es sembrar en corrupción? En este cuerpo que se corrompe, que se va a deshacer y que se lo van a comer los gusanos. Y va a resucitar en incorrupción como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Se siembra el cuerpo animal, es decir, el que se hizo de la tierra, y resucitará en cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, es Adán, y el segundo hombre, que es el Señor, que es nuestro Adón, nuestro Mesías, es del cielo. 50. Pero esto digo, hermanos, para que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tenemos que morir. Este cuerpo tiene que ser transformado para poder entrar en el reino venidero. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. La resurrección de nuestro Señor es lo que se ha sellado nuestra entrada al mundo venidero. Hermanos, tal vez no tenga yo mucha teología o mucho lenguaje que usan las personas que han estudiado mucho, pero yo he logrado entender en la palabra que el pecado tiene su raíz en no reconocer la gloria y la majestad del Padre. Y que a mí me enseñaron no solamente la cultura hondureña, sino también incluso la religión organizada. Me enseñaron a decir que yo temía a Jehová y que temía a Jesús, pero por otro lado tener mis propios dioses y hacer las cosas a mi manera. Y eso es definido en la palabra como no creer en Dios para nada. Y cuando yo no creo en Dios para nada, yo no le agrado. Y entonces soy reo de muerte, porque el pecado viene a mi vida. Pero el Padre me dio provisión, me amó tanto que mandó a su Hijo para enseñarme el camino, para revelarme al Padre, para que yo pudiera volver a Él y para que saliera del engaño. Yo estaba engañada, Satanás me tenía engañada como te tenía engañado a ti y como probablemente pueda tener alguno de los que estén escuchando esta palabra. Y yo le pido al Señor
que su presencia pueda hacer que esta palabra se marque en tu corazón con fuego y que tú puedas querer salir del engaño y que tú puedas querer salir de la prisión en la que te tiene tu mente, tu intelecto, tu tanto conocimiento, tu tanta letra, o tu dinero, o tus bienes materiales, o tu fuerza, o tu físico. Cuando tú confías tu estabilidad y tu paz en personas o en cosas que no sean el Dios verdadero, tú estás en oposición a Dios y estás en idolatría. La palabra sí lo dice y la palabra es verdad. Y Dios quiere ser tu confianza, Él quiere ser tu fortaleza, Él quiere ser tu pronto auxilio, Él quiere ser esa promesa cumplida de resurrección en el Hijo y que tú también la vas a tener. Y Él lo que quiere es decirte en esta mañana, corre y sal del engaño. Deja que mi palabra te riegue y que mi palabra pueda llevar fruto en ti, porque mi palabra va a cumplir el propósito para el cual es enviada. El Señor te dice, hijo mío, doblega tus deseos, doblega tu voluntad delante de mí, porque mi voluntad y mis deseos son para tu bien, son para tu vida. Yo no quiero tu muerte, yo no quiero tu mal, yo quiero bendecirte, dice el Señor. Pero solamente lo voy a hacer para aquellos que lo quieran, que me reciban, que me amen. Y el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y para temerle a Él necesitas conocerlo y reconocerlo como que Él existe, como que Él es verdadero. Y si tú dices, yo no lo siento, yo no lo veo, el Señor te dice, búscame en tanto que pueda ser hallado. Acércate a mí y yo voy a dejar que me encuentres. Comienza con una decisión, comienza con un, Señor, yo no te he conocido, no te he visto en mi vida, pero yo quiero creer que tu palabra es el principio de la verdad, es la verdad. Y yo quiero conocerte, yo te pido que me dejes conocerte, revélate a mí, salme al encuentro, Dios. Hazme ver mi error, hazme ver mi pecado, hazme entender de que tú existes y yo quiero ser como un niño que pueda poner su confianza en ti. Puedes decirle, Señor, yo me despojo de tanto conocimiento que tengo para darme la oportunidad de conocerte y de poder tener la certeza de que puedo entrar en esa vida eterna y librarme de la oscuridad eterna, que es vivir separados por la eternidad sin ti. Y dame esa oportunidad, Señor. Y si tú ya has puesto tu confianza en Él, es una buena hora para que tú evalúes si tú tienes Dios más, Jesús más, la confianza en Dios, pero también en otras cosas. Porque mira, la religión nunca ha servido para nada y no va a servir para nada. Más bien es parte de un gran engaño. Pero Dios estableció sus estatutos, Él estableció su régimen y Él nos dice qué camino debemos seguir y nos dice cómo debemos conducirnos y lo dice para amarnos, no para restringirnos. Pero al final es un tema de decisión porque la gente que decide no creer en Él, inmediatamente se le viene como una capucha encima por el Dios de este siglo porque dice ya te tengo atrapado. Pero es un buen momento para que nosotros lo busquemos al verdadero Dios y nos salgamos de este engaño, de esta esclavitud, porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios es darnos vida, es darnos paz, es darnos la entrada a ese mundo venidero, pero Él de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Así que Él resucitó para mostrarnos cómo vamos a ser transformados, cómo nuestro cuerpo, enseñarnos ese misterio, cómo nuestro cuerpo es que realmente va a ser diferente. Ya no nos vamos a preocupar tanto, no nos vamos a preocupar por la apariencia física, porque en realidad esto solamente es un cascarón que poco a poco se va desgastando y nos vamos a dar cuenta de que las prioridades de nosotros tenemos que ponerlas en orden, tal como esta situación de encierro nos lo ha permitido. Poner en orden nuestras prioridades de familia, incluso en las iglesias, es más importante mi familia
que ir a congregarme a una iglesia. Y te lo digo con mucho temor y temblor. La iglesia es amada por el Señor, pero la iglesia está conformada por tu persona, por tu familia, por mí, por mi familia. No es el templo, no son las paredes. Y creo que esto nos va a permitir reorganizarnos y poner en orden nuestra vida y también nuestro culto verdadero al único Dios. Así que bendito sea el Señor que resucitó y que Él no volvió a morir y que su cuerpo fue transformado para enseñarnos para dónde vamos. Realmente es emocionante saber el camino que vamos a seguir y no temamos si estamos enfermos, si algunos de nuestros seres queridos han perdido la vida ahorita en lo que estamos en este tiempo. Confiemos en que el Señor va a cumplir sus promesas y que vamos a verlos nuevamente. Vuelvo y repito, si estás enfermo y es la voluntad de Dios, vas a sanarte, y si no, vas pronto al camino de tener tu cuerpo transformado, de poder estar en su presencia y saber de que vamos a tener más de lo que hemos tenido. Así que le damos toda la gloria al Señor y yo bendigo su palabra, yo bendigo tu vida y yo declaro sobre ti la bondad y la misericordia del Señor y que su espíritu esté en ti y que su palabra no va a volver a ti vacía. Gracias damos a Dios por esta oportunidad, hermanos, y yo no sé si nos vamos a volver a ver. No puedo saberlo, si el Señor va a determinar otra cosa. Pero mientras tanto, disfruta tu familia, disfruta el tiempo que tienes, búscalo en tanto que Él pueda ser hallado. Y háblale a aquellas personas que están engañadas y ora por ellos y dobla tus rodillas por ellos, porque esa es la voluntad del Padre. Así que te bendigo y doy gracias a Dios por esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.